Polinomios ortogonales sobre la recta real. Polinomios ortogonales sobre la recta real. Fíjense que la imagen que utilizo, y porque es la característica fundamental que utilizo, es la de la simetría del producto escalar. En esas dos primeras clases, donde dimos un enfoque de matrices infinitas, teoría de la medida, análisis funcional, análisis complejo, digamos lo que son los fundamentos sobre los cuales se basa el trabajo aquí. Esencialmente nosotros vamos a estar en un espacio euclidio, un espacio donde está definido un producto escalar, y el hecho de que se cumpla esta propiedad que aparece aquí, es decir, que X por F en el sentido usual, en el sentido algebraico, multiplicado escalarmente por G, es lo mismo que si la X la multiplicamos escalarmente a G, es la base de, digamos, la mayoría de los resultados, lo que está en la base de la mayoría de los resultados que nosotros vamos a exponer y del cual juega un papel fundamental lo que está debajo, que es la fórmula de recurrencia, la relación de recurrencia a, a tres términos. Bien. Más o menos la estructura de estas dos primeras, yo creo que me llevará 2 clases desarrollar este tema. En el primero, pues bueno, la introducción, los sistemas de polinomios ortogonales, la fórmula de recurrencia a 3 términos y sus consecuencias. Y para una segunda clase, pues entonces dejaremos problema de momento con teorema de Favart, polinomios asociados y bueno, una breve alusión al cálculo de polinomios ortogonales y sus series. No exactamente con software de carácter simbólico, como es en el caso de WX máximo, que eso para hacer experimentos y con el enfoque que estamos trabajando nos es útil, sino aquí nos referimos a algoritmos numéricos, donde el orden de convergencia, la complejidad del método, o sea, hay toda una serie de características que tienen, digamos, una gran importancia. Bien, más o menos el espectro, aunque aquí estamos concretamente centrados en polinomios ortogonales estándares, la ortogonalidad estándar. Estándar significa lo que vimos en la transparencia inicial, que el producto escalar, o sea, que es simétrico, el producto por la variable X es simétrico con respecto al producto escalar. Eso es lo que significa que estemos ante polinomios ortogonales que son ortogonales con respecto a productos escalares que tienen esas propiedades, lo que vamos a llamar estándar. Una clase muy importante que para nada debemos despreciar son los polinomios ortogonales clásicos sobre los que ustedes tienen pues, asignado cada uno una clase para los seminarios de evaluación de la asignatura. Un espectro más grande en el que una clase más grande en la que nosotros trabajamos es los polinomios ortogonales en un sentido no estándar. Bien, aquí sobre todo, esencialmente, sobre todo no, o sea, esencialmente nos referimos a productos escalares que no cumplen esa propiedad de simetría, lo tenemos en la ortogonalidad en el círculo de unidad, en el caso sobre, en la ortogonalidad matricial, o sea que para este tipo de extensiones, algunas de las cosas que vamos a ver nos pueden ser útiles y otras no. O no hay una fórmula de recurrencia a 3 términos, sino con un cierto número mayor de términos, o a veces con términos que van creciendo con el orden de los polinomios. Entonces, una cosa es, los polinomios ortogonales satisfacen, que conocemos muy bien, fórmulas de recurrencia a 3 términos, pero los polinomios que satisfacen fórmulas de recurrencia a 3 términos forman una clase mucho mayor. El ejemplo clásico que siempre se pone
es que si tengo 1x, x al cuadrado, x al cubo y así sucesivamente, el sistema de las potencias, ese es un sistema de polinomios que se puede escribir mediante una fórmula de recurrencia a 3 términos y sin embargo no existe una medida con respecto a la cual una medida positiva de Borel soportada sobre la recta real con respecto a la cual esos polinomios sean ortogonales. O sea que los ortogonales satisfacen fórmulas de recurrencia, pero no todos los que satisfacen fórmulas de recurrencia son ortogonales. La fórmula de recurrencia, pensemos que desde el punto de vista computacional es algo que da mucha ventaja. Cuando nosotros reutilizamos cálculos previos para obtener un nuevo resultado. La recurrencia es, digamos, un factor importante y que después de la década del 60, con la influencia del ordenador, pues ha adquirido un gran interés en toda la, no solo en nuestro, sino en distintas áreas. A la derecha los polinomios extremales, que en este caso tenemos un estudiante que está en términos de polinomios extremales. A esto se refiere extremales con respecto a la norma en las normas de tipo B. Obviamente, pero veremos en las primeras transparencias, los polinomios ortogonales son extremales con respecto a la norma generada por el producto escalar, que los hace ortogonales, pero hay ocasiones, como en el caso de los Cheviches, de primero o de segundo tipo, que son además extremales con respecto a otro tipo de normas que no son generadas por un producto escalar. Esto, en problemas de optimización, en problemas de aproximación, los hace muy apreciados. Y a la izquierda, en morado, pues los polinomios con ceros localizados. Aquí nosotros vamos a localizar los ceros. Ustedes, en las clases de polinomios ortogonales, en las exposiciones sobre polinomios ortogonales clásicos, podrán decir, no, y los ceros son estos, mediante una fórmula concreta. Y de ser posible, si eso lo pueden incluir, es importante. Ya han visto en los seminarios cómo los ceros juegan un papel en problemas como nodos de interpolación, como nodos de fórmulas de cuadratura, como interpretación electrostática, o sea, mucha de la utilidad de los polinomios está en sus ceros, en la importancia de tener localizados sus ceros y conocer el comportamiento de sus ceros. La historia ya la han escuchado en varias ocasiones, o sea, hay pues alrededor del perfeccionamiento de la matemática para la mecánica celeste y luego la aparición de la máquina de vapor, pues creó una serie de motivaciones extramatemáticas que hicieron posible el perfeccionamiento del aparato del análisis matemático que aparece en este primer bloque que está a la izquierda y que de seguro todos conocen estos nombres. Dentro de este gran, digamos, desarrollo del análisis matemático en el siglo XIX, pues una parte fueron los polinomios ortogonales. Los polinomios ortogonales que están relacionados con las figuras que aparecen arriba a la derecha y de las que destacaría dos personas, Chebyshев y Stiglitz, que son exactamente, digamos, todos los que más hicieron, sobre todo Stiglitz, por conformar los polinomios ortogonales como una teoría, digamos, completamente coherente y cuál era su interés y sus aplicaciones. Y al final, en la banda en verde que aparece abajo, pues un grupo de personas que tienen que ver con el desarrollo en la primera mitad del siglo XX de estas nociones, donde sobre todo Gabor Szego pues, es significativo. Y su libro, que justo lo tenemos aquí, el libro de polinomios ortogonales, esto me lo acaba de regalar un amigo, a pesar de ser un libro del año 1935, continúa siendo un clásico y un libro de consulta obligado para los que trabajamos en esta área
de conocimiento. Bien. Vamos entonces a los sistemas de polinomios ortogonales. O sea, comenzamos primero por analizar existencia y unicidad de estas familias de polinomios. Nosotros vamos a considerar durante toda este primer tema que tenemos una medida finita de Borel cuyo soporte está contenido en un subconjunto cerrado E del eje real y está formado por una cantidad infinita de puntos. El hecho de que sea finita la cantidad de puntos no es que no tenga sentido, porque ya conocieron ya conocen ustedes la existencia de polinomios ortogonales con respecto a medidas discretas. Pero el hecho que aquí sea una cantidad infinita de puntos es importante, sobre todo en problemas de existencia y unicidad, y para que haya coherencia. Si observan en muchos trabajos, es algo que se pone sobre todo siempre como una exigencia estándar. Bien. Si en el caso en que nosotros tengamos que, fíjense que nosotros integraremos polinomios. Está claro que si estamos integrando en un intervalo finito, eso siempre tiene sentido. Claro, el problema es que si estamos integrando sobre conjuntos no acotados. Por eso, cuando estemos sobre conjuntos no acotados, una exigencia estándar es que las potencias, es decir, los x a la n, lo que es equivalente a decir que los polinomios son integrables independientemente de cuál sea su orden con respecto a esa medida. Es decir, que x a la n pertenezca a L1 de mu. Recuerden que L1 es el espacio de las funciones de módulo integrable, ¿verdad? O sea, eso ya lo conocemos del análisis real que ustedes pasan. El espacio, para no tener que repetir esto tema tras tema y llegar al cansancio, el espacio de las medidas soportadas en E con estas propiedades lo vamos a denotar entonces como MD, con esta M caligráfica. P es el espacio vectorial de todos los polinomios y P sub n es de los polinomios de grado a lo sumo n. Recuerden que en esas clases introductorias de fundamentos yo hacía énfasis en las propiedades de los espacios de dimensión finita y en ese entonces les decía, sobre todo nos interesa el caso del espacio de los polinomios hasta un cierto grado. Bien, vamos entonces a definir sobre el espacio de los polinomios, pues el producto interior, que es la integral con respecto a la medida mu del producto y sobre el conjunto E, que es donde está soportada, que contiene el soporte de la medida del producto del polinomio P por el polinomio Q y la correspondiente norma asociada al producto escalar que aparece en 2. Usualmente, en teoría de polinomios, aunque arriba decimos, bueno, es un conjunto cerrado sobre la recta real, pero usualmente, sin pérdida de generalidad, nos centramos en tres casos fundamentales. El caso de medidas soportadas en -1, 1, que a veces en algunos libros, en lugar de -1, 1, se trabaja en 0, 1. El caso de medidas soportadas sobre la recta real y el caso de medidas soportadas sobre la semirrecta real. ¿Qué sucede si es otro intervalo? Está claro que mediante traslaciones y homotecias podemos transformar el intervalo -1, 1 y son transformaciones lineales en cualquier otro intervalo cerrado y acotado de la recta real. Y lo mismo nos sucede con la semirrecta. Y bueno, la recta, pues está claro que es ella en sí. Así que para no, digamos, sobrecargar, prácticamente no se hace en casi ningún libro, pues siempre se coge, se trabaja sobre uno de estos tres casos. Bien,
Noten que aquí no está incluido el hecho de que la medida, este tipo de casos especiales, esté soportada en dos intervalos que son disjuntos. O sea, este tipo de problemas no está considerado aquí. Vamos a establecernos en los casos usuales de medidas soportadas de -1, 1, por lo menos en este tema, sobre la recta real y sobre el semieje real positivo. Bien. Decimos que si tengo una sucesión de polinomios, estos son ortogonales con respecto a una medida, si 1. Para cada n se cumple que el grado de p sub n es n. Es decir, es una sucesión de polinomios ortogonales donde hay un polinomio de cada uno de los grados correspondientes. Esto obviamente es importante para poder desarrollar cualquier polinomio de grado n o de grado dado como combinación lineal de estos polinomios. Si el producto de P sub n por P sub m, es decir, de dos elementos distintos de la sucesión, es igual a 0, si n y m son distintos y distinto de 0 si n es igual a m, entonces esta es por extensión de la noción de perpendicularidad, esta es la noción de que los polinomios sean ortogonales. Los polinomios sean ortogonales. Claro, noten ustedes que aquí en 3, bien, en 3, si en lugar de tener alfa n, digo P sub n, tengo 25 por P sub n multiplicado por 37 por P sub m, esto sigue siendo igual. Bien, lo cual quiere decir que de esta relación que aparece aquí arriba de 3, no podemos derivar directamente unicidad. Bien, no podemos derivar directamente unicidad. Entonces, hay algunas especificaciones adicionales que se agregan para garantizar unicidad, como veremos en uno de los resultados que demostraremos a continuación. Si que para todo n suponemos que P sub n es un polinomio de norma 1, entonces diremos que la sucesión es de polinomios ortonormales. Son ortogonales y tienen norma 1. Otra variante que tiene interés también es decir que, bueno, consideraremos los polinomios tales que el coeficiente principal, es decir, el coeficiente de la potencia de mayor orden es igual a 1. Y a eso le llamamos polinomios ortogonales mónicos. Bien. No es difícil y en algunos libros se utiliza 4 en lugar de 3, ver que 3 es equivalente si eso ocurre entre los elementos de la sucesión. Claro, P sub m es una cierta constante por x a la m, otra constante por x a la m menos 1 y así sucesivamente. Y si el producto es escalar, entonces es lineal. Y si es lineal, está claro que decir que aquello que aparece entre G0 es decir que el producto de P sub n por cualquier potencia de X que sea de grado menor que n, es decir, desde k igual a 0 hasta n menos 1, eso es igual a 0. Una de las ideas básicas para garantizar existencia o hablar de que existen las familias de polinomios ortogonales, pues está claro que sale de esta misma relación que tengo aquí. Porque si yo quiero saber quién es el polinomio ortogonal enésimo, entonces si yo hago este producto como P sub n, es
combinación lineal de las potencias desde x a la n hasta x a la 0, pues de aquí lo que me sale es un sistema lineal de ecuaciones, ¿bien? Que tiene, fíjense ustedes, n ecuaciones y n más 1 incógnitas. Un polinomio de grado 5 tiene 6 coeficientes. Un polinomio de grado n tiene n más 1 coeficientes. Los coeficientes serían las incógnitas de ese sistema lineal de ecuaciones. Por tanto, de lo básico que conocemos de álgebra lineal, sabemos que de ahí me va a salir un sistema sobredeterminado que va a depender de un parámetro que queda libre. El fijar ese parámetro que queda libre para asegurarnos unicidad, por ejemplo, puede ser con la ortonormalidad o que el polinomio ortogonal es mónico, y si es mónico, el primer coeficiente no es, es decir, el coeficiente principal, el de x a la n, no es una incógnita porque ya lo conocemos y sabemos que es 1. Entonces me queda un sistema lineal de n ecuaciones con n incógnitas. ¿Bien? Haría falta derivar que ese sistema tiene determinantes distintos de 0 y que por tanto hay solución única. Pero eso le garantizo de que es posible. ¿Bien? ¿Son estas dos las únicas especificaciones? No, no. Hay problemas en aproximación racional donde lo que interesa es que el término independiente, es decir, el coeficiente de x a la 0, pues sea menos 1 a la n. ¿Bien? Menos 1 a la n. Otras veces, en otro tipo de problemas, hace falta que sea 1. Son tan dúctiles los polinomios ortogonales en términos de las aplicaciones que muchas veces las exigencias para garantizar unicidad son diferentes, aunque las usuales son la de ortonormalidad y la de que los polinomios sean mónicos. En el caso de los polinomios que ustedes tienen para los seminarios, la normalización usual no es ninguna de estas dos. Chebyshev, todos estos polinomios, pues escogen normalizaciones que lo que hacen es facilitar, en el caso particular de los Chebyshev, que lo veremos en el tema siguiente, los Chebyshev de tipo 1 y de tipo 2, pues garantizar que esto se pueda expresar mediante unas fórmulas trigonométricas que nos van a facilitar mucho el trabajo. Y eso es lo que se llama la normalización usual. El SEGO, las propiedades que aparecen en el SEGO de los polinomios ortogonales clásicos no están enfocadas en su inmensa mayoría ni en términos de los mónicos ni en términos de los ortonormales. Cuando uno comienza, se cometen muchos errores de principiante por no tener claro que esa fórmula que estamos viendo no corresponde, digamos, con la normalización que nosotros estamos presumiendo en el trabajo. ¿Qué quiero decir esto? Que si yo tengo en el SEGO la fórmula de recurrencia a 3 términos para la normalización estándar de los polinomios de Chebyshev de primer tipo, y yo lo que estoy interesado es en esa fórmula de recurrencia para los ortonormales o para los mónicos, pues no es esa mi fórmula de recurrencia. Tengo que de ella derivar la fórmula para los mónicos y la fórmula para los ortonormales, según sea el caso. Muchas veces en problemas de aproximación nos interesa trabajar con la familia de polinomios ortogonales mónicos. Pero si estamos hablando de serie de Fourier, con respecto a polinomios ortogonales que ya vieron con el profesor Urbina, el curso de análisis armónico, pues ahí quizás lo mejor es considerar familia de polinomios ortonormales, porque nos simplifican muchísimo las fórmulas cuando sabemos que la norma de cada uno de los polinomios es igual a 1. Bien. Entonces, de este análisis que hicimos anteriormente, si yo tengo una familia
de constantes no nulas, y este tipo de hipótesis es la que quiero tener claro. Claro, si yo tengo que para un cierto valor de n, k sub n es nulo, entonces al multiplicar por el polinomio p sub n no tengo un polinomio de grado n, lo que tengo es un polinomio de grado 0. Y no se cumpliría el primer requisito que vimos en la definición de que para n el enésimo polinomio tiene que ser de grado n. O sea, no cumpliríamos con eso. Pero sí está claro que si yo tengo una familia de polinomios ortogonales y tengo una sucesión de constantes no nulas, entonces k sub n por p sub n también es una familia de polinomios ortogonales. Es decir, que tengo muchas normalizaciones posibles, que es en lo que hemos estado insistiendo. Si yo entonces tengo una familia de polinomios ortogonales, cualquiera, digamos los p sub n, bien, entonces los mónicos se obtienen si ese kappa n de arriba lo que hacemos es coger 1 sobre el coeficiente principal. Es decir, estos gamma n son los coeficientes principales de los p sub n. Por tanto, si el enésimo polinomio yo lo divido entre el coeficiente principal, que es un número, voy a tener una sucesión de polinomios ortogonales mónicos. Entonces, digamos, si tengo los Chebyshevs de primer tipo, según vienen expresados en el libro de SEO, me hace falta conocer cuál es el coeficiente principal y dividir entre esa constante cada polinomio, o sea, el elemento correspondiente a la sucesión para tener la fórmula equivalente de los nóminos. Si por otro lado lo que tengo una sucesión de polinomios que son ortogonales, general, cualquiera, con X, con una normalización, y de ella quiero deducir los ortonormales, entonces lo que tengo que hacer es dividir cada elemento por su norma. Dividir cada elemento por su norma. La norma es un número, así que está claro que si yo tomo la norma de Q sub n sobre norma de Q sub n, esa constante la puedo sacar fuera y lo que tengo es norma de Q sub n entre norma de Q sub n, que es 1. Bien. Lo mismo que dije anteriormente, si yo para los Chebyshevs de tipo 1 tengo la fórmula con, digamos, la normalización que utiliza SEO para facilitar la representación trigonométrica, me hace falta conocer cuál es la norma de cada Q sub n para dividir cada uno de esos polinomios por su norma y obtener la fórmula equivalente para los polinomios ortonormales. Insisto, no perder de vista la normalización con la que estoy trabajando. El copy page, el copiar y pegar, el copiar y pegar sin analizar tiene un peligro. Hay que estar claro de cuál es la normalización que yo estoy utilizando, cuál en mi trabajo, y cuando voy a importar una fórmula del otro lugar, lo más probable es que tenga que transformarla, que no sea aquella. Bien, porque a mí allí la tengo en términos de normalización trigonometría y me interesan mónicos o me interesan ortonormales. Error de principiante básico desde el inicio, eso de ir al SEGO y copiar una fórmula tal cual. Bien, y copiar una fórmula tal cual. O pregunta típica para vuestro seminario. Ah, muy bien, esa es la relación de recurrencia. ¿Esa relación de recurrencia es para mónicos? ¿Es para ortonormales? Ah, no, ¿cuál sería la de los ortonormales? ¿Ven? Tienen esas relaciones de recurrencia, tienen esas fórmulas y tienen que estar claro cuáles son sus equivalentes o con otras normalizaciones. Bueno, vamos a centrarnos ahora en ese primer teorema, el teorema de existencia y unicidad. Estamos hablando de los polinomios ortogonales, muy bonito, un sistema, bueno, se puede probar que ese determinante del sistema es distinto de cero, pero tenemos que garantizar que existen los polinomios y que son únicos. Para cada medida en la clase M de E existe una única sucesión
de polinomios, P sub 0, P sub 1, P sub n, así sucesivamente, tal que P sub n es de grado exactamente n. El coeficiente principal de cada polinomio es positivo y además se cumplen las relaciones de ortogonalidad que ya habíamos visto y aquí aparecen numeradas como 5. Cuando veo un teorema, porque nos preparamos para hacer teoremas, en la demostración que viene ahora, yo tengo que tener claro por qué cada una de esas hipótesis son necesarias. ¿Acaso alguna de esas hipótesis es superflua? Digamos que la 2, que suele ser la que, bueno, los coeficientes principales tienen que ser positivos. ¿Y qué sucede si el coeficiente principal es negativo? Pues nada, tenemos una demostración equivalente, pero para garantizar la unicidad, nosotros vamos a necesitar esa condición. Para garantizar la unicidad, necesitamos de esa condición. Vamos entonces a la demostración. Vamos a proceder por un razonamiento que ustedes conocen muy bien, que es el razonamiento de inducción. Bien, por las propiedades obviamente indicadas, pues entonces vamos a considerar el polinomio P sub 0, que es 1 sobre la raíz cuadrada de la norma de. Bien, regresamos al teorema, o sea, este es de grado 0, es una constante, el coeficiente principal es 1 sobre la raíz cuadrada de la medida de E, sabemos que la medida del conjunto son medidas positivas, pero la raíz cuadrada también es positiva. Aquí solo tenemos un polinomio que es el de orden 0 y está claro que si tengo 1 sobre la raíz cuadrada de la medida por 1 sobre la raíz cuadrada de la medida, lo que tengo es 1 sobre la medida de E, que es una constante, sale fuera, y lo que me queda es la medida de E entre la medida de E, porque la integral sobre E con respecto a la medida mu es la medida de E, así que eso es 1. ¿Bien? Así que eso es 1. Perfecto, genial. Así que he comprobado, y no es cuando veo una demostración aprenderme esto como un lema sin pensar. ¿Por qué? Porque esto cumple las propiedades anteriores. ¿Cómo se cumplen esas propiedades anteriores? Bien. Entonces, ¿cómo se cumple para un primer elemento? Conocen bien el procedimiento, el razonamiento de inducción. Vamos a suponer ahora que existen camas un polinomio desde P0 hasta acá que cumplen con esas tres condiciones del teorema para n. Bien. Vamos entonces ahora a construir un polinomio de grado n más 1. O sea, al menos tenemos 1, suponemos que hay K más un polinomio que cumple con aquella condición y vamos a probar que el polinomio que nosotros construimos, y en este sentido esta es una demostración constructiva, muy importante, sobre todo cuando trabajamos en teoría de aproximación, que lo que hacemos podamos, que lo que vamos a los aproximantes los podamos construir, que no siempre es posible. Recuerden que los aproximantes están muy relacionados con que determinadas familias de polinomios sean densas, o de funciones sean densas en el espacio. Por eso nos interesa mucho la separabilidad, que existan familias numerables que sean densas en el espacio, numerables para poder 1, 2, 3, 4, así, pues organizarlo como están organizados los polinomios y poder hablar de orden de convergencia y calcular. Bien, entonces voy a definir un nuevo polinomio que es este P techo a 2 agua K más 1, que es la potencia K más 1 menos la suma desde I igual 0 hasta K. Bien, desde I igual 0 hasta acá, aquí estarían los K más 1 primeros polinomios, esto que supongo que sí que existen en la hipótesis de inducción, multiplicado por A sub I, donde A sub I
es la integral de x a la k más 1 por p sub 1. Este 1, obviamente, es un polinomio de grado k más 1, porque todos los que están en la suma que estoy restando son de grado menor, y tengo z a la k más 1. Su coeficiente principal es mayor que 0, la otra condición que me pedía, pues efectivamente, no hay ningún problema. Bien, entonces, vamos a suponer que yo tengo este polinomio pk más 1 hecho a 2 aguas multiplicado por p sub i, cualquiera de los que estando i entre 0 y k. Y estando i entre 0 y k, pues entonces si yo este polinomio lo sustituyo por la forma en la que hemos definido, fíjense que entonces aquí me quedarían los productos de los PI. Aquí creo que es mejor llamarle PJ. Este que está aquí es mejor llamarle a este índice PJ, para que la I quede para el índice de suma. Tendría el producto de PI por PJ. Bien, esos productos todos son iguales a 0, salvo cuando I sea igual a J. Salvo cuando I sea igual a J, que sabemos que es 1. Así que lo único que me queda es A sub I, A sub I. Esto me refiero es de multiplicar este PJ por cada uno de los términos, los sumandos de esta suma que he marcado aquí en amarillo. Y el otro, a la izquierda, sería lo otro que me quedaría sería P sub I por la integral de P sub I por X a la K más 1. Y eso es lo que se llama A sub I. Así que entonces me quedaría A sub I menos A sub I, que es 0, desde K igual 0 hasta 1. Bien. Ahora bien, como el polinomio no es el polinomio nulo, y esta es una medida que está en esa clase, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la integral sobre E de pk por pk al cuadrado, ¿a qué cosa va a ser igual? Bien, va a ser igual a un cierto número i, que es un número positivo. ¿Ven? Un cierto número i, que es un número positivo. Bien, recuerden, los polinomios son integrables con respecto a esta medida, lo cual es obvio si e está acotado, ¿bien? Y es la condición que habitualmente pedimos si E es un conjunto que no está acotado. Y además estos son los polinomios al cuadrado. Así que esto es una constante que es mayor que 0. Vamos a tomar entonces como el polinomio siguiente, aquí los tenía desde 0 hasta acá, como el k más 1, 1 sobre la raíz cuadrada de i por el otro polinomio. Es fácil verificar entonces de que esta es una familia de polinomios que todos tienen grado n, que todos tienen grado n, no, que el de índice n tiene grado n, que el coeficiente principal es positivo, pues el coeficiente principal sería 1 sobre la raíz cuadrada de i. Como i es la norma cuadrada del polinomio, pues está claro que esto es positivo. Así que eso lo tenemos garantizado. La propiedad de ortogonalidad la tenemos garantizada y la de que la norma es igual a 1 también, porque ahora lo que hemos hecho es dividir por la norma. Así que existe esta familia de polinomios en este razonamiento por inducción. ¿Bien? Unicidad. Vamos entonces a suponer que hay dos familias. Bueno, porque tiene que haber una. Bueno, esta, como es una demostración constructiva, ¿verdad? En la cual yo he construido estos polinomios P, yo puedo pensar, bueno, y si hay otro método con el que yo construyo unos polinomios Q que cumplen con esas tres condiciones. ¿Bien? Entonces, como estos cumplen con esas condiciones,
Q0, Q1 hasta Qn es una base del espacio de los polinomios y está claro de álgebra lineal básica que P sub n se puede escribir como combinación lineal de los Q sub i. ¿Bien? Por ortogonalidad, si yo multiplico P sub n por Q sub j, ¿bien? Por Q sub j, esto es 0 siempre que j, porque los P sub n son ortogonales, siempre que j esté entre 0 y n menos 1. Insisto, P sub n sustituyéndolo por esta suma que me aparece aquí. Así que entonces, si yo multiplico por Q sub j, todos estos van a ser 0, salvo aparentemente el A sub j. Pero claro, como P sub n por Q sub j es 0, tengo que este coeficiente A sub j es igual a 0, lo cual quiere decir que P sub n es un múltiplo de Q sub n. P sub n es un múltiplo de Q sub n. Si P sub n es un múltiplo de Q sub n, bien, entonces voy a P sub n multiplicarlo por P sub n. P sub n por P sub n, por la que ya vimos anteriormente, su producto es 1. ¿No? Es una de las condiciones. El producto de P sub n por P sub n es 1 y de P sub n por P sub j con j distinto de n es 0. Así que entonces este producto es 1, lo cual quiere decir que, y lo mismo sucedería con los Q, que A sub n al cuadrado es igual a 1. Aquí hay dos soluciones, A sub n igual 1 o A sub n igual menos 1. Y fíjense, en este momento es que voy a utilizar la condición que agregué en el segundo paso de que el coeficiente principal tiene que ser negativo. Digo, positivo, perdón. Tiene que ser positivo. Entonces, claro, si el coeficiente principal tiene que ser positivo, el menos 1 aquí no es admisible, es el 1 y P sub n es igual a Q sub n. Y con eso queda demostrado la existencia y unicidad de familias de polinomios ortogonales con respecto a la medida. Bien. Una consecuencia inmediata. Una consecuencia inmediata. Si tengo el polinomio ortogonal enésimo, mónico, entonces de todos los polinomios mónicos de grado n, el grado está fijado a priori, el ortogonal es el que tiene menor norma. El ortogonal es el que tiene menor norma. Bien, vamos a demostrarlo. Supongamos que Q sub n es un mónico cualquiera. Bien, donde estos, los A sub i, son sus coeficientes. Está claro que como es mónico, Q sub n se puede escribir como P sub n. Ambos son mónicos, por tanto las máximas potencias son iguales, las dos tienen coeficiente 1, más un polinomio de grado n-1, que a lo sumo, que vamos a llamar R. ¿Bien? O sea, P sub n y Q sub n, que son dos polinomios mónicos de grado n, lo único que se pueden diferenciar son en las potencias de grado hasta n-1, porque la potencia inicial en los dos es igual a n. Entonces, si yo hago el producto de Q sub n por Q sub n, recuerden que esto es el cuadrado de la norma, ¿verdad? O sea, recuerden que la norma inducida por un producto escalar es la raíz cuadrada del producto de la función por sí misma. Así que esto que tengo aquí es el cuadrado de la norma, ¿verdad? Claro, si yo multiplico Q sub n por Q sub n, pues claro, Q sub n, ¿qué cosa es? P sub n por Rn menos 1. Sería P sub n por P sub n más P sub n por Rn menos 1, pero eso es 0 porque P sub n es ortogonal. ¿Bien? Más P sub n menos 1 por P sub n, digo, Rn menos 1 por P sub n, que también es 0. Más Rn menos 1 por Rn menos 1. En resumidas cuentas, lo que me queda es justo esto que está aquí
ampliamente conocido como el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Doctor. Bien, cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y esto, obviamente, entonces implica que se cumple la desigualdad. Se cumple la desigualdad que hemos visto anteriormente. Esta que está aquí, que el polinomio ortogonal es el que tiene norma mínima con respecto a la medida con respecto a la cual es ortogonal. Y la única manera de que este Q sub n tenga la misma norma es que el producto escalar de Rn-1 por R-1 sea 0, pero como es un producto escalar, por definición de producto escalar, entonces tendría que ser que Rn-1 es el polinomio nulo, es decir, que P sub n es igual a Q sub n. Bien, entonces los polinomios ortogonales son, los ortogonales mónicos son de los mónicos los que tienen norma mínima, refiriéndome a la norma generada por la medida con respecto a la cual son ortogonales. Fíjense que esto es un resultado general, o sea, aquí no hemos utilizado nada, lo que hemos utilizado es, digamos, nada específico. Aquí lo que hemos utilizado es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Para espacio normal, o sea, que esto en realidad más bien corresponde a series de Fourier y lo tendremos y lo podemos tener siempre en ese sentido que específicamente de polinomios. Otra cosa es lo que va a suceder en las clases de polinomios particulares y lo que vamos a ver en el tema siguiente con los Chebyshev de primer y segundo tipo que yo reservé para mí y por eso cambié a Carlos y a Mirané para Chebyshev de tercer y cuarto tipo, para quedarme yo con los de primer y segundo tipo, porque cuando hice el reparto, luego dije, bueno, si les reparto todos los polinomios ortogonales a ellos clásicos, ¿qué digo yo cuando toquen los clásicos? Si le di a Edward los Hermite, a Juan le di los Laguerre, a Dionisio le di los Legendre y repartí los Chebyshev de primer y segundo tipo, ¿con qué me quedo yo? Entonces, por eso les pasé a ese segundo, a los de tercer y cuarto tipo y me quedé yo con los de primer y segundo tipo para ese tema. Ceros de polinomios ortogonales. Ceros de polinomios ortogonales. Mismas condiciones que teníamos anterior. Aquí los P sub n van a ser los mónicos asociados y por C sub 0 vamos a denotar la envoltura convexa del soporte de la medida. Ya esta es una noción que ustedes conocen muy bien, que es el menor intervalo, porque los convexos en R, los conjuntos convexos en R son intervalos, o sea, es el menor intervalo. No hay otros convexos en R que no sean los intervalos que contiene al soporte de la medida. Bien, esta es una propiedad muy importante, muy importante. Y dice, si P sub n es el enésimo polinomio ortogonal mónico con respecto a la medida, entonces P sub n tiene n ceros simples en el interior de la envoltura convexa del soporte con la medida. Hago la aclaración con la topología de R porque estoy hablando del interior de un intervalo. Claro, un intervalo en C no tiene interior. Bien, me refiero con la topología de R. Localización de cero, recuerden que es una propiedad muy importante. Localización de cero es una propiedad muy importante. Entonces, comencemos. Como los polinomios son ortogonales, si yo tengo P sub n, está claro que la integral de P sub n por el polinomio constante igual a 1 es igual a 0. ¿Bien? Si es igual a 0, como esto es un polinomio y esto es un subconjunto de la recta real, ¿verdad? El E, está claro que ahí dentro, en la envoltura convexa del soporte de la medida, tiene que haber un 0, porque si no hay ningún 0, o el polinomio está completo por encima del eje X o por debajo del eje X, pues la integral no puede ser 0. Está claro eso, ¿verdad?
O sea, tiene que haber un punto de cambio de signo, más que un cero. ¿Bien? Es decir, un cero de multiplicidad impar. Un cero de multiplicidad impar. Tiene que haber un punto de cambio de signo. Así que al menos hay uno. Vamos a suponer entonces que hay m ceros, que son x1, x2 hasta xm dentro de la envoltura convexa del soporte de la medida. Eso tiene sentido porque sé que al menos hay uno. Al menos hay uno. Bien. Vamos a suponer que la cantidad de ceros que hay en la envoltura convexa del soporte de la medida es menor que el grado del polinomio. Conocemos muy bien el teorema fundamental del álgebra, ¿verdad? Polinomio de grado n tiene exactamente n ceros en C, lo cual quiere decir que en R no puede ser que tenga más cero que el grado del polinomio. ¿Bien? Por ortogonalidad, si m es menor que n, esto que está aquí es un polinomio de grado m, así que por ortogonalidad la integral de este polinomio con respecto a este, que es el ortogonal armónico, es igual a 0. ¿Bien? Ese polinomio es igual a 0. Pero fíjense que estos no son ceros cualesquiera. Estos son ceros de multiplicidad impar, es decir, puntos de cambio de signo. Al menos hay un punto de cambio de signo, entonces voy a suponer que hay m puntos de cambio de signo, ceros de multiplicidad impar. Bien, voy a multiplicar entonces por este polinomio, y si multiplico por este polinomio está claro que este producto no cambia de signo en E. No cambia de signo porque los puntos donde cambia de signo peso n, yo estoy multiplicando por ellos, así que me quedaría x menos xy al cuadrado, ¿no? Si m es menor que n, esto es igual a 0, pero ese polinomio que yo he marcado en amarillo es un polinomio que no cambia de signo en e. Por tanto, ahí hay una contradicción. Esa integral tiene que ser distinta de 0. Así que la única posibilidad es que n, el número de puntos de cambio de signo de ceros de multiplicidad impar, sea igual al grado del polinomio. Pero si es igual al grado del polinomio, ese polinomio no puede tener más de m0. Y si todos son ceros de multiplicidad impar, entonces tienen que ser simples. Están en la envoltura convexa de soporte de la medida y tienen que ser simples, porque son puntos de cambio de signo, porque son puntos de multiplicidad impar. Y hay n, mejor dicho, n. Así que con eso queda demostrado uno de los resultados más importantes. Fíjense que muchas veces en extensiones se habla de cuasi-ortogonalidad. Esto, cuasi-ortogonalidad, ¿cuándo? Cuando en realidad P sub n por x a la k, recuerden ustedes la condición equivalente de ortogonalidad es igual a integral de eso, es igual a 0, desde k igual 0 hasta n menos 1. Pero si es desde k igual 0 hasta m, pues significa que al menos hay m0 de multiplicidad impar dentro y pueden haber algunos fuera. Bien, en este caso, como estamos en ortogonalidad completa, la noción de ortogonalidad, esto significa que en la envoltura convexa del soporte de la medida están todos los ceros y son simples de multiplicidad 1. Bien, voy entonces ahora a ver consecuencias de que los ceros sean simples. Consecuencias de que los ceros sean simples. Vamos a introducir el polinomio de interpolación de Lagrange, que ustedes lo conocen muy bien. El polinomio de interpolación de Lagrange lo que hace es que si tengo una determinada función, pues entonces escojo una serie de puntos, los que vamos a llamar nodos de interpolación, y construimos el polinomio que coincide con esa función, en este caso fk, en esos puntos. Este es un polinomio de grado n-1. Polinomio de grado n-1 tiene n coeficientes.
¿Bien? N coeficientes. Al final aquí lo que nos aparece es un sistema lineal de ecuaciones con n coeficientes, pues fijando n constante, yo puedo construir un polinomio, es pura álgebra lineal, que coincida con los valores de la función en esos n puntos, es decir, coincida con fk. Como es conocido en la segunda asignatura, teoría de aproximación, entraremos en detalle en estos temas de interpolación, pero como es conocido, ya esto lo han visto en otras ocasiones, pues esto es lo mismo que si desarrollamos con coeficientes FLK utilizando como base los polinomios fundamentales de interpolación. Y los polinomios fundamentales de interpolación no es más, son más que los A sub n, es decir, el polinomio que se anula en todos estos puntos xk, desde k igual 1 hasta n, dividido entre su derivada entre z menos zk. Piensen ustedes que si yo evalúo aquí en lugar de z en x10, x sub 10, pues entonces aquí me quedaría x sub 10, x a la k. X sub 10, x a la k, x sub 10, x a la k, si es distinto de, si k no es 10, pues entonces sustituyendo arriba, ese ln va a ser 0. El único que me queda es el caso en que k vale 10. ¿Por qué? Porque ese lo simplificaría de arriba. Fíjense que aquí están todos, ¿bien? Desde k igual 1 hasta n. Y entonces aquí, que quizás debimos utilizar otro índice que no fuera k, sino j, digamos aquí xj, aquí xj, aquí xj, así que ese es el que me falta. En otras palabras, y esto lo vamos a utilizar más adelante, en otras palabras, ln en xj, xk es 1, si j es igual a k y 0 en otro caso. Por tanto, este es un polinomio que en estos puntos xj coincide con el valor de la función. Por construcción, como se ve aquí, pues esa es la condición que se utiliza, el polinomio de interpolación. Bien, si quieren saber más, ahí les doy una referencia al capítulo 2 del libro de Introduction to Approximation Theory de Cheney, el libro de Cheney, pues trata sobre ese tema. Aquí solo lo voy a utilizar, más adelante nosotros vamos a regresar aquí. Aquí lo vamos a utilizar para lo siguiente. Piensen ustedes que aquí en verde me aparece, es un gráfico que utilizamos más adelante, una función. En verde es una función, aquí le hemos llamado función de Runge por el contenido que veremos más adelante, pero que lo que quiere decir es lo siguiente, que si yo tengo, por ejemplo, un polinomio con nodos equidistantes, que es el que aparece en azul, fíjense que el polinomio de interpolación actúa como la máquina de coser, ¿verdad? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. O sea, va interpolando al polinomio. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos lo que más adelante llamaremos el efecto del fenómeno Runge, y es lo siguiente. Si utilizamos nodos equidistantes, lo cual desde el punto de vista computacional parece provechoso para simplificar las fórmulas que teníamos en la transparencia anterior, tenemos un problema, y es que en los extremos, el polinomio de interpolación al cual estamos obligando a coincidir en 9 puntos con la función, intenta diferenciarse lo más posible de la función. Quizás lo conveniente será escoger algunos ceros más cerca de aquí, de esta parte donde se nos está levantando la función, y tienen el caso de los polinomios de interpolación de Chebyshev con 9 nodos, que es el que aparece el gráfico en naranja, que solo si pensamos en noción de distancia entre dos funciones como el área comprendida entre ellas, noten que entre la gráfica verde y la gráfica naranja, el área comprendida es mucho menor que la que hay entre la azul y la verde, que es la función. Es decir, que la elección de los nodos de interpolación parece que va a ser algo
muy importante y que también les adelanto que está relacionado con los polinomios ortogonales, aunque no es ese el perfil con que la vamos a utilizar en este momento. Vamos nosotros entonces a fórmulas de cuadratura numérica. Una fórmula de cuadratura numérica consiste en aproximar el valor de la integral de una función. ¿Ven? Esto es muy importante. Piensen que hay expresiones como las integrales de Fresnel, que ya ustedes conocen de análisis complejo cuando la vimos y que conforman la curva de Cournot, que no son integrables en términos de funciones elementales. Así que solo la puedo calcular numéricamente. Entonces, de alguna manera nos interesan procedimientos numéricos con los cuales nosotros podamos garantizar con certeza cuál es el valor aproximado de esa integral y a poder aproximarnos al valor real tanto como queramos, porque está muy relacionado, si recuerdan esas integrales que yo mencioné, uno con cómo pasamos de una autovía a otra perpendicular, digamos, con el menor riesgo de que la aceleración central nos desvíe del camino, o los procesos de difusión de la luz que nos aparecían con los proyectores. La joven, cuando me entregó amablemente la copia, ella me dijo que me lo podía printear, pero me lo iba a printear sin sello y sin firma, o sea que Carlos, dice que el documento no es. Bien. Entonces, nosotros nos interesa, es un problema, digamos, de general, calcular, aproximar los valores de esta integral mediante una serie de nodos y un cálculo finito, o sea, con un número de nodos finitos. Tienen ustedes en el seminario segunda parte de la temporada anterior, tienen el vídeo de la conferencia de Carlos Díaz, de la Universidad de La Laguna, sobre fórmulas de cuadratura. O sea, ahí tienen una visión general sobre el tema de fórmulas de cuadratura, que es muy importante, y donde aparece este tipo de fórmulas, pero otras. No es que estas, las fórmulas de cuadratura de Gauss-Jacobi, sean exactamente las únicas fórmulas de cuadratura de que se dispone. Bien, y ellos se dedican a estudiar ese tipo, sobre todo ahí hay un grupo importante y gran amigo Pablo, que en paz descanse, que es el fundador de ese grupo en la Universidad de La Laguna. La fórmula de cuadratura me dice lo siguiente, pero vamos a suponer que yo tengo P sub n es el enésimo polinomio ortogonal con respecto a una medida, estos que están aquí son sus ceros. Entonces, para todo polinomio de grado menor o igual que 2n menos 1, ¿bien? Y este lo hemos denotado como P sub 2n menos 1 caligráfica. Para todo se tiene que la integral de ese polinomio con respecto a la medida, fíjense que no es con respecto a la medida de Lebesgue, porque sabemos muy bien que si este fuera el polinomio integrado con respecto a la medida de Lebesgue, pues no tendría mucho interés este tipo de fórmula de cuadratura, ¿verdad? Porque podemos integrar de manera inmediata. Bien, así que esta es la integral de este polinomio con respecto a esta medida. Y los polinomios son importantes porque ustedes conocen que los polinomios son densos en el espacio de las funciones continuas. Es decir, que una función continua la podemos aproximar tanto como nosotros queramos utilizando polinomios. ¿Bien? Bueno, la integral de este polinomio entonces es la suma desde k igual 1 hasta n de unos ciertos números que no dependen de quién es el polinomio p caligráfica. Eso es importante. Esos números que vamos a llamar coeficientes o números de Christoffel, no dependen de la función que voy a integrar por los valores de la función p caligráfica sub 2n menos 1 en xn. Bien, estos lambda ni se llaman coeficientes de Christoffel, van a ser muy importantes, no solo
aquí en fórmulas de cuadratura, sino también en aproximación racional, y vienen dados por esta fórmula que aparece aquí. Fórmula que es muy interesante, porque fíjense que es la integral de P sub n en X sobre X menos Y, es decir, esto es un polinomio, fíjense que eso es un polinomio de grado 2n menos 2, el que estoy integrando, 2n menos 2. P sub, la derivada de P sub n en X es una constante, pero arriba tengo P sub n en X sobre X menos n X sub ni, que este es un cero del polinomio que está en el numerador. ¿Ven? Así que P sub n es divisible entre X menos X sub ni, lo cual quiere decir que esto es un polinomio de grado n menos 1 elevado al cuadrado, o sea, es un polinomio de grado 2n menos 2. Claro, pero esto que está aquí es una cantidad que es mayor que 0, así que entonces esto que aparece aquí, la integral de esta expresión es mayor que 0. Es el gráfico, es una función que la medida es positiva y la función está por encima del eje. Vamos a demostrar la fórmula de cuadratura de Gauss-Jacobi, que es importante como fórmula de cuadratura, muy importante como fórmula de cuadratura, pero también va a tener interés desde otros puntos de vista, otra arista en el curso. Bien, sea LN-1 el polinomio de Lagrange que interpola a este polinomio de grado 2n-1. Bien, en los n ceros del polinomio ortogonal P sub n. Bien, interpola al polinomio P caligráfica en los n0 del polinomio ortogonal. Luego, entonces, el polinomio de interpolación se escribe de esta manera. Noten que estos serían los L caligráfica que vimos anteriormente, ¿verdad? Donde aparecía lo que aquí es P sub n, allí en la fórmula general era A, porque eso no tiene por qué ser un polinomio ortogonal. Aquí es donde es un polinomio ortogonal. Bien. Significa que si a P sub 2n menos 1 yo le resto el polinomio de interpolación de Lagrange, pues la diferencia de esos dos polinomios, como coinciden en los ceros del polinomio ortogonal, pues va a ser divisible por P sub n en z. Bien, va a ser divisible por el polinomio ortogonal. Es decir, existe un polinomio Q sub n menos 1 de grado a lo sumo n-1 tal que P sub n por Q sub n-1 es igual a la diferencia de estos dos. Tomando integral en ambos lados, está claro que la integral de P caligráfica menos el polinomio de interpolación de Lagrange, por la igualdad que tenía arriba, va a ser la integral del polinomio ortogonal por un polinomio de grado a lo sumo n-1 y por ortogonalidad esa integral es 0. Si esa integral es 0, entonces esta integral la voy a dividir en dos integrales y voy a pasar una a la izquierda y la otra a la derecha, que es justo la fórmula que me aparece aquí. ¿Bien? Es justo la fórmula que me aparece aquí. Es decir, que me va a aparecer que la integral de P caligráfica con respecto a mu es igual a P caligráfica evaluado en los ceros del polinomio ortogonal por esa integral que aparece aquí a la derecha, que es lo que nosotros vamos a llamar los coeficientes de Christoffel. Estos van a ser los lambda i. Pero, noten que la fórmula lambda i igual a esta integral no es la fórmula que me aparecía en el teorema. Lo interesante es que esta integral que aparece aquí, que está marcada en amarillo, esa integral es lo mismo que la integral en E con respecto a mu de esta expresión que aparece abajo y que es mayor que 0, que es una cantidad positiva. ¿Bien? ¿Y cómo lo demostramos? Bien, ya sabemos que 10 es cierto. Donde para los coeficientes de Christoffel tenemos esa fórmula que aparece marcada en amarillo.
Ahora vamos a escoger un polinomio p caligráfica muy particular. Vamos a llamarle p caligráfica sub 2n menos 1, i. Bien, y este no es más que escoger p sub n en z sobre la derivada de p sub n en xy por z menos xni al cuadrado. Bien. Ya vimos anteriormente, y por eso especificaba que lo que tengo dentro del paréntesis es un polinomio de grado n-1 que elevado al cuadrado es de grado 2n menos 2. ¿Bien? Y además, ese polinomio evaluado en xnj es 1 si y igual j y 0 en otro caso. Si yo sustituyo por este polinomio aquí, si yo sustituyo por ese polinomio aquí, ¿qué me va a quedar para j fijo? ¿Qué me va a quedar para j fijo? Pues para j fijo lo que me va a quedar es que esta parte de aquí va a ser igual a 1, es decir, p sub 2n menos i en xj, esto que está aquí, va a ser igual, esto que está aquí, siendo este el polinomio, va a ser igual a 1 cuando i sea j y 0 en otro caso, así que aquí solo me va a quedar un sumando, que es el lambda n, j, y a la derecha me quedará la integral de esta expresión, donde esta expresión en este caso particular es esta que está aquí. Es decir, que hemos probado la fórmula 9, que los números de Christoffel, los coeficientes de Christoffel, se pueden expresar de esta manera. Bien. Entonces, tenemos la más famosa, recuerden el tratamiento especial que Carlos le dio en esa conferencia y le invito a que la vean nuevamente para tener, aprovechando que ahora estamos viendo el nexo que hay entre fórmulas de cuadratura y nuestros polinomios ortogonales para tener una visión más amplia del tema, para tener mayor cultura en el tema de la charla de Carlos. Resumiendo entonces, quiere decir que si tengo polinomios de grado 2n menos 1, pues la integral de ellos con respecto a la medida mu la puedo calcular utilizando esta fórmula de cuadratura que me dice que hay unos números especiales llamados coeficientes de Christoffel que solo dependen de los polinomios ortogonales y que una vez que yo tengo calculado esos números, pues lo único que hay que hacer es multiplicar cada uno de esos números por el polinomio en el nodo evaluado en el nodo correspondiente, los puntos correspondientes de la tabla. Bien. Fórmula de recurrencia a 3 términos. Fórmula de recurrencia a 3 términos. Hasta ahora, entonces, con tonalidad hemos visto que tenemos extremalidad y que hemos podido localizar los ceros, no con el nivel de precisión que van a localizar ustedes, que tienen clases particulares de polinomios ortogonales y podrán decir estos son sus ceros. Bien, estos son sus ceros, podrán decir. Bien, vamos entonces a la fórmula de recurrencia a 3 términos. Bien, fórmula de recurrencia a 3 términos. La fórmula de recurrencia es uno de los instrumentos más importantes y que más resultado da en términos de familia de polinomios ortogonales. Yo imagino ustedes que tengo una medida, un sistema de polinomios. Aquí voy a hacer la demostración, la vamos a hacer con respecto a los ortonormales asociados. Entonces, estos polinomios se pueden, digamos que satisfacen esta relación de recurrencia a 3 términos. Noten que relación de recurrencia, uno dice, hombre, pero aquí está n. No, no, no. El término que estamos generando, el polinomio que estamos generando es este, ¿verdad? Y lo generamos en base a estos dos polinomios, p sub n y p sub n menos 1. O sea, está escrita de una manera que me conviene para hacer la demostración, pero si pensamos en fórmulas de recurrencia,
para introducir un polinomio de grado n más 1, recurrimos a dos de los anteriores, P sub n y P sub n menos 1. En ese caso, si pensáramos en ese sentido, en escribirla como recurrencia para generar nuevos polinomios, esto que está marcado en amarillo lo pasaríamos a la izquierda, ¿verdad? Para que me quede cómo determinar esos polinomios. Donde A sub n es gamma n menos 1 sobre gamma n. Gamma n es el coeficiente principal de P sub n. P sub n es el ortonormal. Y de acuerdo a lo que vimos al principio, recuerden que gamma n no es más que 1 sobre la norma del polinomio ortogonal mónico. Lo que vimos al inicio, ¿verdad? De cuando hablamos de distintos tipos de normalización. O sea que gamma n, sé qué cosa es. 1 sobre la norma del polinomio ortogonal mónico. Ese es el coeficiente principal del ortonormal. Del ortonormal. Bien, esa es el coeficiente principal. Bien, y donde, o sea, ya sé cómo son los A sub n, y donde B sub n es la integral de x por P sub n al cuadrado con respecto a mu. Bien. Claramente, si yo tengo x por P sub n, este no es un polinomio ortogonal, esto es, z por P sub n z, este es un polinomio, que es el ortogonal multiplicado por z, ¿verdad? Pues está claro que esto es un polinomio de grado n más 1 y que como los polinomios P sub n ortogonales de cada grado hay uno, forman una base del espacio de los polinomios de grado a lo sumo n más 1. Y si forman una base, pues está claro que P sub z por P sub n z se puede expresar como combinación lineal de los n más 2 primer polinomios ortogonales. ¿Bien? No es difícil, como conozco el coeficiente de P sub n, este es z, ¿bien? Y el coeficiente de P sub n, de P sub n es gamma n, ¿bien? Es gamma n, pues entonces está claro que este primer coeficiente ya sé cuál es. Este primer coeficiente, lo que tengo que hacer, el coeficiente principal de este es gamma n más 1, divido entre gamma n más 1, así que me queda mónico, y multiplico por el coeficiente de este que está aquí. Todos estos son de grado menor, así que está claro que de este polinomio que conozco su coeficiente principal implica que yo conozco el primer coeficiente de esta combinación lineal que nos aparece aquí. Bien, entonces para determinar cada uno de estos CK, vamos a multiplicar esta expresión que aparece aquí, por PJ. Si yo multiplico por PJ, entonces por ortogonalidad tendré XN por PJ, que PJ lo puede, X por P sub n en X lo puedo sustituir por esta expresión. Y como los P sub n son polinomios ortonormales, todos esos productos, todas esas integrales serán cero, salvo aquella en que K coincida con J. Y que como es ortonormal será igual a 1. Así que lo único que me queda es el coeficiente CJ, que va a ser igual a 0. ¿Cuándo no puedo utilizar ese truco de la ortogonalidad? Bueno, ese truco de la ortogonalidad no lo puedo utilizar cuando J es N. Bien, porque si J es N, pues claro, aquí lo que tengo es P sub N por X. Ahí no puedo usar ortogonalidad. Si J es N menos 1, tengo P sub N por P sub N. Así que entonces tampoco puedo utilizar ortogonalidad. Tengo dos polinomios de grado N. Y si J es N más 1, pues tampoco. Así que solo puedo asegurar que todos los coeficientes para J menor que N menos 1 son iguales a 0. ¿Bien? Así que de esa manera tengo garantizado que se cumple una relación de recurrencia a 3 términos. Se cumple la relación de recurrencia. Solo me falta
determinar quiénes son esos coeficientes. Bueno, determinar quiénes son esos coeficientes, multiplicando por P sub n, pues está claro que al multiplicar la integral de P sub n por P sub n menos 1 será igual a 0, la de P sub n más 1 por P sub n menos 1 es igual a 0, la de P sub n por P sub n, pues está claro que esa es igual a 1. Y del otro lado que me queda Z P sub n por P sub n al cuadrado, que es lo que me queda aquí. Ya tengo determinado quién es el coeficiente, quién es el coeficiente B sub n. ¿Bien? Ahora bien, para el otro coeficiente, pues la idea viene siendo más o menos la misma. Lo que hago es multiplicar por P sub n menos 1. Si es P sub n menos 1, pues entonces la integral de P sub n más 1 por P sub n menos 1 será igual a 0. La de P sub n por P sub n menos 1 será igual a 0. Y lo único que me queda es P sub n menos 1 por P sub n menos 1, que me daría el C sub n menos 1. Y del otro lado, lo que me va quedando es la integral. Y del otro lado, lo que me va quedando es la integral de x P sub n por P sub n menos 1. Así que entonces ya sé cuál es la relación de recurrencia que satisfacen estos polinomios y además cuáles son los coeficientes de dicha relación. ¿Bien? Propiedades de la relación bueno, la relación de recurrencia con otra normalización en versión mónicos quedaría como aparece en 13. ¿Ven? Como mónicos. Fíjense que cambiar la normalización no cambia los ceros de los polinomios. Los ceros de los polinomios ortonormales, mónicos o con cualquier otra normalización siempre son los mismos. Los ceros de los polinomios no cambian. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver. Si tengo dos polinomios ortogonales consecutivos y tuvieran ceros comunes, digamos, si dos polinomios ortogonales consecutivos tienen ceros comunes, entonces, digamos, si P sub n más 1 y P sub n tienen ceros comunes, evaluando en ese punto todo esto sería igual a 0, lo cual quiere decir que es 0 de P sub n menos 1. Si es 0 de P sub n menos 1, pues entonces hago la relación de recurrencia para donde aquí me queda el caso anterior P sub n menos 1, P sub n menos 1 y aquí me quedaría P sub n menos 2. Por el mismo razonamiento es 0 de P sub n menos 2. Y así sucesivamente. Entonces llego a que el polinomio de grado 0 tiene que ser 0, pero el polinomio, si son los mónicos, el polinomio de grado 0 es 1. El polinomio de grado 0 es 1. Y si son los ortonormales, el polinomio de grado 0 es 1 sobre la raíz cuadrada de la medida del conjunto, como ya lo vimos en el teorema de existencia y unicidad. Así que entonces, si dos polinomios ortogonales consecutivos tuvieran ceros comunes, llegamos a una contradicción. Llegamos a una contradicción. Así que dos polinomios ortogonales consecutivos no tienen ceros comunes. Entrelazamiento de ceros. O sea, que ceros de polinomios ortogonales consecutivos se entrelazan. Se entrelazan. Si estos son los ceros del polinomio de orden 5, los de orden 4 se entrelazan con ellos. Esta es una propiedad muy importante. Una propiedad muy importante. Una propiedad muy importante que voy a demostrar aquí en esta variante tal cual está en el libro y más adelante vamos a redemostrarla de una manera más simple. Bien, supongamos que tenemos ordenados los ceros de los polinomios ortogonales como aparecen aquí arriba. Bien, están ordenados de esta manera. Sin pérdida de generalidad, pues nosotros podemos considerar los ortonormales. Bien, está claro que si esa propiedad es cierta por el teorema de Bolzano, el polinomio de grado n-1 evaluado en los ceros del polinomio enésimo tiene que alternar signo, ¿verdad? O sea, tiene que alternar signo. Tiene que ser el signo de P sub n-1 en cada uno de estos ceros. Si se entrelazaran, tiene que ser igual a -1 a la K más 1.
Entonces, el resto de la demostración a lo que va es a probar esto. O sea, lo que vamos es a probar 15. Si tengo el polinomio de P sub 0, que es una constante, pues está claro que el 15 es trivial en ese caso, ¿verdad? Porque no tiene, si es una constante distinta de 0, no tiene ningún 0. Así que vamos a suponer que para un dado, para un n dado, se cumple que los ceros de los polinomios se entrelazan. ¿Bien? De acuerdo a la forma de recurrencia, lo que hago es sustituir en ese cero, en ese cero del polinomio anterior. Como es un cero de P sub n, está claro que en la fórmula de recurrencia el xp sub n y el b sub n por P sub n se anularían. Así que en la recurrencia solo me quedan dos términos, el que corresponde a P sub n menos 1 y el que corresponde a P sub n. Solo me quedan dos términos. Por tanto, utilizando la propiedad anterior, tendría que el signo de P sub n más 1 en x n k es igual a menos 1 a la k. Ahora, entonces lo que tengo es que entre los ceros hay entrelazamiento. ¿Qué pasa afuera? Claro, pero si este es un polinomio que es ortonormal, que su coeficiente principal es mayor que 0, está claro que es más infinito, o sea, para x suficientemente grande eso siempre va a ser positivo, ¿verdad? Porque para x suficientemente grande el dominante es z a la n, el coeficiente, el término de mayor grado, que estaría, como es el ortonormal, multiplicado por un coeficiente que es mayor que 0, que es 1 sobre la norma del módulo. ¿Bien? Y en menos infinito, ¿cuál sería su signo? Tiene que ser menos 1 a la n más 1, menos 1 a la n más 1, porque en menos infinito sería una cantidad negativa donde lo que domina es la potencia enésima que tiene coeficiente positivo, así que tiene que ser menos 1 a la n. Los P sub n más 1 tienen al menos un 0 en cada uno de esos intervalos que aparecen aquí. P sub n más 1, fíjense que es puro teorema de Bolzano. No hay otra cosa que no sea teorema de Bolzano. Tiene que tener al menos un 0 en cada uno de esos intervalos. Pero como P sub n más 1 tiene exactamente n0 por n más 1 0 por el teorema fundamental de álgebra que están ordenados de la manera anterior, entonces queda demostrado el resultado. Esta variante es una variante que me gustaría que miraran en detalle, no es algo que se le va a preguntar, que entendieran bien, es solamente el teorema de Bolzano, es algo muy básico, aplicado de manera reiterativa, pero ayuda mucho a entender el comportamiento de los polinomios ortogonales. Luego, más adelante, vamos a demostrar esta misma propiedad de una manera más simple. ¿Ven? Más simple. Pero es importante entender efectivamente cómo de manera directa, de manera pura, podemos demostrarlo sin apelar a la fórmula de sumación de Christopher Darboux, que es, digamos, la base de esa demostración más simple. ¿Qué implicación tiene que los ceros de polinomios consecutivos se alternen? ¿Qué implicación tiene? Si yo tengo que el soporte de la medida mu es compacto, un compacto de la recta real, la sucesión de cocientes de polinomio P sub n más 1 sobre P sub n más 1 por sobre P sub n está uniformemente acotada. Y antes de hacer la demostración vamos a verlo vamos a ver el ejemplo que tengo aquí, que tengo aquí para ayudarles a entender el resultado. ¿Ven? Aquí tenemos el ejemplo. Imaginemos que tengo este compacto, que es esa especie de pez naranja que aparece en pantalla. ¿Bien? Y estamos hablando de cociente de polinomios consecutivos, que en este caso sería P6 sobre P5. P6 sobre P5.
P6 sobre P5. Bien, P6 es el producto de Z menos cada uno de sus ceros, así que es lo que aparece aquí en los numeradores y en los denominadores, y como está en valor absoluto, el valor absoluto del producto, el producto de los valores absolutos, está todo desgranado caso a caso. Bien, voy a tomar aquí x z menos x61, que es este, entre la distancia que hay entre z y este punto. Está claro que esta distancia es menor que esta que está aquí. Por tanto, esta cantidad es mayor que 1. Mismo cuento, esta longitud, eso es lo que es el valor absoluto de z menos x62 entre esta longitud. Esto que está aquí es menor, es mayor que 1. Bien. Este me sobra, lo voy a dejar aquí, z menos x3, este de aquí me sobra y aquí voy con z menos x64, que está más separado de z que x sub 5,3, que aparece aquí. Así que esta cantidad es mayor que 1, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Es el proceso que repito. Como cada uno de estos cocientes es mayor que 1, lo voy a minorar por 1. Así que todo esto será mayor o igual que z menos x menos 6. Menos x sub 6,3. Z menos x sub 6,3. Y esto que está aquí, indudablemente que va a ser menor que la distancia que hay del compacto K al intervalo que aparece aquí entre corchetes en verde en la recta. ¿Bien? Así que por debajo lo tengo acotado por esta, que es la distancia entre estos dos compactos, el intervalo en verde y el compacto PES en naranja. Para mayorar, P6 sobre P5. Ahora lo que hago es el proceso inverso. Voy a sacar este fuera, por eso tengo Z menos X61 y ahora voy a tomar este entre la distancia de aquí a aquí, entre la distancia de aquí a aquí. Este es más pequeño. Esta distancia es más pequeña que esta, así que es la misma historia. Por tanto, este factor, este otro factor, este otro factor y este otro factor, todos ellos son menores que 1. Lo voy a manorar por 1 y al final lo que me queda es esta expresión. Me quedaría x menos, z menos x sub 6,1 por z menos x sub 6,6 entre z menos x sub 6,3. Esto, para mayorar, esto es una cantidad que siempre es mayor o igual que la distancia entre los dos compactos, y esto que está aquí es menor o igual que el diámetro entre esos dos compactos, que es el que aparece definido arriba. Eso está claro que siempre es posible hacerlo, eso siempre es posible hacerlo, y en consecuencia tengo que esta es una familia normal. Recuerden de análisis complejo la importancia de contar con familias de funciones que sean normales, es decir, que sean uniformemente acotadas para nosotros poder probar convergencia uniforme. Bueno, hasta aquí llegamos en la clase de hoy y el jueves continuamos con la segunda clase sobre el tema 1. Muchas gracias.